La prosperidad espiritual se define como un estado de plenitud interior, paz y una conexión profunda con algo más grande que uno mismo, trascendiendo la mera acumulación de riqueza material. Se trata de un flujo abundante de estados internos positivos, una riqueza en cada aspecto de la vida y una relación profunda y duradera con lo divino. Mientras que la creencia materialista equipara la prosperidad con la posesión de bienes, la prosperidad espiritual se fundamenta en la comprensión de una fuente inagotable del espíritu. En última instancia, la verdadera prosperidad nos capacita para vivir vidas que glorifican e imitan lo divino. Sin embargo, muchas personas, sin saberlo, cometen errores comunes que obstaculizan su camino hacia esta prosperidad espiritual. Estos errores no deben considerarse fracasos, sino más bien oportunidades de aprendizaje en nuestro viaje espiritual. A continuación, exploraremos algunos de estos errores clave y cómo podemos evitarlos. Error 1. Buscar constantemente validación y respuestas externas. Una tendencia común en el camino espiritual es buscar constantemente signos, guía y respuestas fuera de uno mismo. Por ejemplo, algunas personas pueden intentar encontrar señales externas para guiar cada decisión, como esperar la hora a las 11:11 o encontrar objetos de la suerte. También existe la inclinación a depender de rituales externos o de gurús para obtener una sensación de logro o valía personal. Sin embargo, nuestro corazón posee una sabiduría intrínseca, aunque a menudo nuestra mente esté demasiado nublada para escucharla. Enfocarse excesivamente en el exterior puede impedir el desarrollo de la confianza interior y la intuición. Al buscar siempre fuera, las personas pueden no llegar a cultivar su propia capacidad de discernimiento y a confiar en su voz interior. Esta dependencia de fuentes externas puede generar una falta de autosuficiencia, haciendo que uno se sienta vulnerable sin guía externa. Para cambiar hacia la sabiduría interior, es crucial practicar la meditación para aquietar la mente y facilitar la escucha de la guía interna. Además, fomentar la autorreflexión y la introspección puede ayudar a descubrir verdades personales. Buscar constantemente fuera puede establecer un patrón de dependencia, donde las personas nunca aprenden a confiar en sus propios recursos internos. Esta dependencia puede obstaculizar el desarrollo de un fuerte sentido de sí mismo y de autoridad espiritual. Si uno siempre busca respuestas fuera, no ejercita su capacidad interior para encontrarlas, debilitando así su intuición y confianza en sí mismo. La investigación sugiere que la verdadera autoridad y el crecimiento espiritual emanan del interior. Depender únicamente de figuras o doctrinas externas puede limitar la comprensión personal y el despliegue único del viaje espiritual de cada individuo. Error 2. Permitir que el ego y el juicio obstaculicen tu camino. Los pensamientos y actitudes impulsados por el ego pueden ser un gran obstáculo para el crecimiento espiritual. Un error común es creerse superior a aquellos que se consideran no iluminados. También existe el ego espiritual, donde uno se considera superior simplemente por ser una persona espiritual. Las actitudes de juicio hacia los demás limitan severamente el crecimiento espiritual, y es importante recordar que el juicio que emitimos hacia otros, de alguna manera, regresa a nosotros. Para superar el ego y cultivar la aceptación, es fundamental practicar la humildad y reconocer que cada persona se encuentra en una etapa diferente de su viaje. Fomentar la compasión y la comprensión hacia uno mismo y hacia los demás es esencial. Prácticas como la meditación pueden ayudar a observar los pensamientos egoicos sin apego. El ego a menudo se manifiesta como una necesidad de comparación y validación, creando una sensación de separación en lugar de unidad, algo que las enseñanzas espirituales suelen enfatizar. El deseo de sentirse mejor que o más espiritual que los demás surge de la necesidad del ego de una identidad separada, lo cual contradice el principio espiritual de interconexión y unidad. El juicio hacia los demás a menudo es una proyección de las propias inseguridades y el autojuicio. Al confrontar y aceptar las propias imperfecciones, la necesidad de juzgar a los demás disminuye, fomentando un camino espiritual más compasivo y orientado al crecimiento. Error 3. Apegarse a prácticas espirituales específicas. Otro error común es apegarse demasiado a una rutina o ritual espiritual específico. Confiar en los rituales para sentirse mejor puede generar un apego poco saludable. Es útil preguntarse si estas prácticas se realizan por amor propio o por miedo a no hacerlas. La clave radica en mejorar el bienestar, no en buscar un sentido de logro o valía personal. Este apego puede obstaculizar la prosperidad espiritual al crear rigidez e impedir la flexibilidad en el viaje espiritual. También puede generar sentimientos de culpa o insuficiencia si se omite una práctica, y puede eclipsar la verdadera esencia e intención detrás de la práctica. Para cultivar una relación sana con las prácticas espirituales, es importante recordar que la espiritualidad es un viaje, no un destino.
Las prácticas deben verse como herramientas para el bienestar en lugar de requisitos rígidos, y es beneficioso centrarse en los principios e intenciones subyacentes de las mismas. La investigación sugiere un cambio en la comprensión de las prácticas espirituales, pasando de ser tareas obligatorias a actos de autocuidado y bienestar. Esto indica un enfoque más flexible y amoroso hacia la espiritualidad. El apego a formas específicas puede limitar la experiencia de lo divino, que trasciende cualquier práctica o tradición singular. La apertura a diferentes enfoques y un enfoque en los principios universales pueden ampliar los horizontes espirituales y profundizar la comprensión. Error 4. Negligencia de la importancia de la autorreflexión y la conciencia interior. La autorreflexión regular es esencial para el crecimiento espiritual. La autorreflexión es el significado profundo de la atención plena, y estudiar la espiritualidad es estudiarse a uno mismo. La reflexión interior fomenta la autoconciencia y el crecimiento espiritual. Ayuda a identificar áreas que necesitan atención y hábitos improductivos. La falta de autoconciencia bloquea la prosperidad espiritual al impedir el reconocimiento de patrones personales y creencias limitantes. También dificulta la capacidad de comprender las verdaderas motivaciones y deseos, y puede llevar a la repetición de errores sin aprender de ellos. Para cultivar la autorreflexión y la conciencia interior, se sugieren prácticas como llevar un diario, meditar y la observación consciente. Es útil hacerse preguntas profundas y honestas y revisar regularmente las propias acciones, pensamientos y sentimientos. La autorreflexión no se trata simplemente de detenerse en el pasado, sino de utilizar las experiencias pasadas para informar las acciones presentes y el crecimiento futuro. Es un proceso continuo de aprendizaje y refinamiento. La falta de autoconciencia puede llevar al estancamiento espiritual, ya que las personas permanecen inconscientes de las causas fundamentales de sus desafíos y continúan repitiendo patrones inútiles. Error 5. Permitir que las emociones negativas dominen tu paisaje interior. Las emociones negativas como el miedo, la ira, el resentimiento y la falta de perdón bloquean la prosperidad espiritual. El miedo puede obstaculizar el crecimiento espiritual y la falta de perdón crea una barrera. Los efectos perjudiciales del pensamiento negativo y una actitud de juicio son significativos. El resentimiento y la ira atrapan la energía vital interior. Para cultivar estados emocionales positivos, es importante enfatizar el perdón hacia uno mismo y hacia los demás. Practicar la gratitud y cultivar la alegría son útiles, así como abordar los hábitos de pensamiento negativo. La capacidad de gestionar y transformar las emociones negativas es un indicador clave de madurez espiritual. La espiritualidad no se trata de reprimir la oscuridad, sino de elevar la conciencia para tomar decisiones conscientes a pesar de los sentimientos. Las emociones negativas no resueltas pueden crear conflictos internos y distorsionar la percepción de la realidad, dificultando la capacidad de experimentar la paz y la alegría asociadas con la prosperidad espiritual. Error 6. Falta de consistencia y compromiso en las prácticas espirituales. La consistencia y el compromiso son fundamentales para el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no es automático, requiere compromiso y mostrarse de manera constante. La consistencia produce grandes resultados. Existe la paradoja de no conocer la importancia de la meditación hasta practicarla diariamente, pero no practicarla diariamente hasta conocer su importancia. La inconsistencia dificulta la prosperidad espiritual al impedir el desarrollo del impulso y la profundización de la conexión con lo divino. Puede llevar al estancamiento y a la falta de progreso en el camino espiritual y hace a uno vulnerable a las distracciones y los viejos patrones. Para cultivar la consistencia y el compromiso, se sugiere comenzar con pasos pequeños y manejables y aumentar gradualmente la consistencia. Es útil encontrar una práctica que resuene y crear un horario regular, así como unirse a una comunidad o encontrar un maestro para obtener apoyo y responsabilidad. El compromiso con el bienestar espiritual refleja el compromiso en otras áreas de la vida, el esfuerzo constante a lo largo del tiempo conduce a un crecimiento significativo y a una comprensión más profunda. El viaje del crecimiento espiritual es una maratón, no una carrera de velocidad. La paciencia y la perseverancia son cruciales para superar los desafíos iniciales y mantener el progreso a largo plazo. Error 7. Confundir el éxito material con la abundancia espiritual. Un error común es equiparar la riqueza material con la prosperidad espiritual. La prosperidad espiritual se basa en la comprensión de la fuente inagotable del espíritu, no en la posesión de cosas. La Biblia enfatiza la riqueza espiritual sobre el material. Existe el Evangelio de la prosperidad con sus errores teológicos.
Esta confusión obstaculiza la verdadera prosperidad espiritual al centrarse en las ganancias externas en lugar de la transformación interior. Puede llevar a la decepción y al cuestionamiento de la fe cuando el éxito material no se manifiesta, y puede crear una mentalidad materialista que eclipsa los valores espirituales. Para alinearse con la verdadera abundancia espiritual, es fundamental buscar primero el reino de lo divino y su justicia. Es útil centrarse en la paz interior, la alegría y la satisfacción, independientemente de las circunstancias externas, y ver las posesiones materiales como herramientas en lugar de medidas de valía espiritual. Si bien algunas interpretaciones pueden vincular las bendiciones materiales con el favor espiritual, muchas tradiciones espirituales advierten contra la equiparación de ambos, enfatizando la riqueza interior y el desapego de los deseos materiales. La verdadera abundancia espiritual a menudo implica un cambio de perspectiva de la escasez a la abundancia, reconociendo la riqueza inherente de la vida más allá de las posesiones materiales. Error 8. Caer en la trampa del materialismo espiritual. Existen formas sutiles en que el ego puede infiltrarse en las búsquedas espirituales, lo que lleva al materialismo espiritual. Uno puede comenzar un viaje espiritual para alimentar el ego en lugar de disolverlo. Existe el peligro del consumismo espiritual, donde la espiritualidad se convierte en otro producto para comprar. También está la trampa de aprender fragmentos de muchas tradiciones sin profundizar en una. El materialismo espiritual obstaculiza el crecimiento genuino al centrarse en las apariencias o logros externos en lugar de la transformación interior. Puede llevar a una comprensión y práctica superficial de la espiritualidad y refuerza el ego en lugar de trascenderlo. Para evitar el materialismo espiritual, es útil fomentar una indagación personal genuina y centrarse en el trabajo interior. Es importante enfatizar la autenticidad y alinear las acciones con los valores espirituales, así como elegir un camino y profundizar en sus enseñanzas. El deseo de ser espiritual puede irónicamente convertirse en otra forma de apego y búsqueda impulsada por el ego, obstaculizando la misma ausencia de ego que muchos caminos espirituales buscan. La verdadera espiritualidad a menudo se caracteriza por la simplicidad y la falta de pretensiones. Intelectualizar demasiado o buscar teorías complejas puede distraer de la experiencia directa de lo divino. Error 9. Olvidar la importancia de la autocompasión y el perdón. La autocompasión y el perdón propio desempeñan un papel vital en el crecimiento espiritual. Tendemos a ser más duros con nosotros mismos que con los demás. Es importante perdonarse a uno mismo los errores del pasado. La autocompasión no es autocompasión o debilidad, sino una fuente de fortaleza. La falta de autocompasión y perdón dificulta la prosperidad espiritual al generar sentimientos de culpa, vergüenza e indignidad que bloquean la paz interior. Impide que uno aprenda y crezca a partir de los errores y puede crear un ciclo de autocrítica y negatividad. Para cultivar la autocompasión y el perdón, se sugiere hablarse a uno mismo con la misma amabilidad que se le ofrecería a un amigo. Prácticas como la meditación del perdón son útiles, así como reconocer la propia humanidad e imperfecciones. La autocrítica y la falta de perdón propio crean una barrera interna para recibir el amor y la gracia a menudo asociados con la conexión espiritual. Extender la compasión y el perdón a uno mismo es fundamental para extenderlo a los demás. La paz interior a menudo irradia hacia afuera, fomentando relaciones más armoniosas. Error 10. Resistirse al desapego del mundo material y los resultados. El concepto de desapego es importante en la espiritualidad. El apego a la propia práctica espiritual puede ser un error. El desapego consiste en abandonar los anhelos y apegos que conducen al sufrimiento. No significa indiferencia, sino participar sin dejarse influir demasiado por los deseos. Implica desapego de los resultados y la necesidad de confiar en el proceso divino. Resistirse al desapego dificulta la prosperidad espiritual al crear ansiedad y miedo a la pérdida. Impide la aceptación del flujo natural de la vida y el cambio, y puede llevar a aferrarse y sufrir cuando las cosas no salen según lo planeado. Para cultivar el desapego, es útil reconocer la naturaleza impermanente de la vida, practicar el no apego a las posesiones materiales y los resultados y centrarse en el momento presente en lugar de detenerse en el pasado o el futuro. El desapego en un contexto espiritual a menudo se malinterpreta como frialdad o indiferencia. La investigación aclara que se trata más bien de libertad emocional y no aferramiento, lo que permite participar en la vida sin ser controlado por los deseos o el miedo a la pérdida. La práctica del desapego puede conducir a una mayor paz interior y libertad, ya que uno ya no está atado a la búsqueda constante de deseos fugaces o al miedo de perder lo que es impermanente. El viaje espiritual es continuo, con conciencia y esfuerzo, es posible florecer espiritualmente.